El 1, 2 al 3 vamos a leer. Marcos 1, 2 al 3. Aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Está hablando de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Semilla que cae junto al camino, el terreno. Aquí, mira lo que está diciendo Marcos. Hay un mensajero, que es Juan el Bautista, que va a preparar ese camino. Está preparando para que venga el sembrador y siembre la semilla. Ahora estoy entendiendo de qué me habla. Sí, pero él no es el sembrador. ¿Por qué? Porque no lo es. El sembrador es otro. El sembrador es Cristo. Oye, pero Juan le ayudó en preparar el terreno con la gente, ¿no? Sus discípulos eran seguidores de Juan. Sí, algo pasó. Pero le hago la pregunta, ¿Juan el Bautista tenía un concepto de cómo era realmente el reino de Dios? Maybe no. No. ¿Por qué no? Porque Jesús todavía no estaba delante de él. No lo sabía. ¿Qué concepto tenía Juan? El que tenía el judío. Sabía que había llegado el Mesías, sabía que venía, pero el concepto de Juan es el concepto clásico. ¿Por qué creen que le gritaba a Herodes, pecador, te estás metiendo con la mujer de tu hermano? ¿Y por qué le gritaba esas cosas? ¿Por qué está algunos apuntándolos de pecador? Bueno, lo vamos a ver. Vamos a ver el problema de Juan. Y dice, enderezad sus sendas. Está citando al Antiguo Testamento. O sea, Juan prepara el camino y prepara las sendas del Señor. Es la voz es la palabra, la semilla. De eso está hablando Marcos. Y mira lo que dice el 4. Y bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Sabemos que arrepentimiento es metanoia, ¿no? En griego, que quiere decir cambio de pensamiento. ¿Qué tenían que cambiar? De cómo era el Idea. reino. sus pensamientos. Claro, sus pensamientos. De cómo era el reino. Porque ellos tenían una idea del reino y el reino es otro. Entonces dice Marcos que él le decía, cambian la forma de pensar acerca del reino. Lo que ustedes piensan, ni siquiera el Juan entendía lo que estaba diciendo. E inclusive se dice tashuvah, es volverte atrás, y los judíos lo agarraban por otra parte. Miren, ahora dice el arrepentimiento, ese cambio de forma de pensar para perdón. Es áfesis. Áfesis es libertad y viene de afiemai. Si ustedes cambian esa forma de pensar, retroceden en esas ideas, recién van a poder ser libres. Antes no. Y el Señor les podría liberar, si ustedes se dan cuenta. Pero mientras no cambien, se da cuenta, es lo mismo que decía la parábola del sembrador, a menos que su corazón haya cambiado, la semilla entra. De eso nos está hablando. De pecados, o sea, serán libres de pecados, de errar el blanco, de equivocarse, porque si ustedes siguen pensando igual, van a equivocarse. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con espíritu, con el Espíritu Santo. Y miren lo que dice acá. Después que Juan fue encarcelado, mira, a Juan lo toman preso. Marcos no está ahondando mucho en las razones por las cuales lo toman preso. Quizás los otros evangelios te pueden ayudar en eso, como el Evangelio de Mateo. Te podría ayudar, a Juan lo toman preso, pero aquí inmediatamente Marcos no se está concentrando en Juan, se está concentrando en lo que dijo. Mira lo que dice, lo toman preso, Jesús viene a Galilea predicando y mira lo que dice. Ya en el capítulo 1, el verso 14, está explicando ese cambio de pensamiento. Esto es el tema, esta es la semilla, es el reino. El reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, el mismo pensamiento, o la misma frase que decía Juan, perdón, es arrepentido. Cambian la forma de pensar y crean en el Evangelio. Cuando la Biblia dice el Evangelio, ¿qué me está diciendo? Esto. Buena nueva, ¿cuál es? Nosotros le ponemos buena nueva y evangelio a cualquier cosa. Y eso no quiere decir que esté mal. Pero cuando yo entiendo lo que me está diciendo, puedo entender de qué se me habla en ese punto. Cuando la Biblia dice del Evangelio, se está refiriendo a las nuevas del reino, que el reino no es como lo habían pensado. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, le dicen, antes de que Jesús muriera y está Jerusalén,
y lloró por Jerusalén y están afuera y le dice, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y le preguntan a Jesús, ¿qué creen que le están preguntando? Imagina lo siguiente, a veces leemos y no comprendemos y especulamos, pero trata de pensar como el judío, en ese sentido. ¿Qué tenían en pensamiento los discípulos? Que el reino tenía que venir y establecerse con el Mesías, pero habían estado con él más de 3 años y el reino que ellos creían no había llegado. No había aparecido ese Mesías a través de Jesús. Entonces le dicen, ¿cuándo va a ocurrir esto? Eso es lo que le están preguntando, ¿cuándo viene ese reino? Claro, porque Jesús está al frente, ¿cómo le van a decir cuándo es tu venida? ¿Es acaso que ellos sabían que se iba a ir y iba a volver por segunda vez? No, no le están preguntando eso. El concepto de venida es cuando se iba a manifestar ese reino que ellos tenían en mente. Ese es el concepto que le preguntan. No cuándo va a volver por segunda vez, porque ni siquiera sabían que se iba a ir de ahí. No, no lo tenían en su mente eso, por más que Jesús se lo haya dicho. Entonces, comprender eso es comprender esto, el Evangelio. Dice, el reino de Dios se ha acercado, entonces ya está, ya llegó, se acercó, viene la siembra. Entonces cambien de mente para que el terreno esté apto. Eso es lo que está diciendo Marco. De hecho, el libro de Mateo ahonda mucho, un poquito más en este concepto, que Marco algunas cosas dice, pero Mateo las profundiza un poco más. Esto es lo que decía Juan el Bautista, decía generación de víboras, le decía a los fariseos y a los saduceos que siempre estaban donde Juan bautizaba. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese es el concepto que tiene Juan del reino. O sea, viene el reino y viene la ira. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. O sea, van a ser todos cortados, todos ustedes. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Los van a tirar a todo al fuego. Por eso que le empezó a gritar a Herodes. Porque ahora llegó tu tiempo, Herodes. Te estás metiendo con la mujer de tu hermana. Viene el Mesías, ya llegó, se establece el reino, serás cortado. Oye, pero ¿quién termina preso? ¿Herodes o él? Entonces, Juan queda preso y no entiende. Juan no entiende. Entonces, cuando lo fueron a visitar en la cárcel, Jesús tampoco va a verlo. Entonces, no comprende nada. Entonces, Jesús, tienes que sacarme a mí. Yo soy del reino. ¿Por qué no me sacas? Porque Juan tampoco no había entendido el reino. Van los discípulos de Juan a verlo en la cárcel y le dicen, ¿por qué no le preguntan a Jesús? Le dicen. Si realmente él era el Mesías que tenía que venir. Ah, el mensajero empezó a tener dudas. Porque el reino que él había imaginado no era el reino prometido. Había errado en la forma de ver el reino. Claro, porque dice, yo los bautizo en espíritu, en agua, perdón, pero él los bautizará en espíritu. Y Mateo dice, además, en fuego. O sea, él viene a quemar. Y dice que va a recoger el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. O sea, todos los que son trigo van a ir al granero y todo el resto se van a ir a quemar. Entonces Juan el Bautista había dicho, aquí está, se acabó. Así que a gritar por todos lados. Esa era la forma que él había pensado.